Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín y hoy nos vamos a recorrer la encantadora ciudad de Potsdam, a solo una hora de Berlín. Si querés conocer Potsdam en profundidad, te recomiendo quedarte una noche para poder conocer todo con calma. Hoy nos espera una larga caminata, por suerte el día acompaña, así que empecemos. Nos bajamos en la estación de Babelsberg, no en Potsdam Central, porque queremos comenzar el recorrido directo en el parque de Babelsberg. Este parque se extiende por unas 114 hectáreas y fue diseñado por el arquitecto y paisajista Peter Joseph Lenné en el siglo XIX. En el camino hacia el palacio te vas a encontrar con grandes vistas y obras arquitectónicas, como por ejemplo la Flattow Tower, realizada a pedido del emperador Wilhelm I cuando todavía era príncipe. Construido por J.H. Strack entre 1853 y 1856, esta torre fue inspirada en otra torre situada en Frankfurt del Meno. Se puede entrar y ver los planos de los jardines y parques de Babelsberg, algunas habitaciones reconstruidas y una panorámica de la ciudad. El costo es de unos 4 euros. Los jardines y el Palacio de Babelsberg son un testimonio de la opulencia y el refinamiento del siglo XIX. Combinan elementos románticos y paisajísticos con la arquitectura neogótica. Su estratégica ubicación en una colina ofrece vistas panorámicas del río Havel y sus alrededores. El Palacio de Babelsberg fue durante 50 años la residencia de verano del emperador Wilhelm I y su esposa Augusta. Su construcción comenzó en 1833 por el arquitecto berlinés Carl Friedrich Schinkel. Después lo siguieron los arquitectos Persius y Johann Strack, que ampliaron el palacio y lo adornaron con ventanas ojivales, torreones y miradores. En 1928, tras la caída del imperio, el palacio pasó a manos de la administración de palacios prusianos. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sin sufrir daños, pero su mobiliario fue saqueado al finalizar la guerra. En la época de la RDA, primero albergó la Academia de Ciencias Políticas y Derecho y luego la Escuela Superior de Cine y Televisión. A partir de 1963, un museo de prehistoria e historia antigua. Hoy el palacio está cerrado a visitas, solo se usa para eventos especiales. Pero si por acá te agarra el hambre o querés parar a tomar algo, muy cerquita del palacio se encuentra este mercado al aire libre con varios puestos. Llegamos al Glienicke Brücke. Este puente ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos. Construido en el siglo XIX, este puente conecta Potsdam con Berlín, desempeñando un papel crucial en el desarrollo y la unificación de la región. Durante la Guerra Fría, el puente adquirió una nueva dimensión como el famoso Puente de los Espías, ya que fue el lugar de intercambio de agentes de inteligencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer intercambio de prisioneros tuvo lugar el 10 de febrero de 1962 y el 12 de junio de 1985 hubo un intercambio de 23 agentes estadounidenses por el agente polaco Marian Zakarski y otros 3 agentes soviéticos arrestados en los países occidentales. Seguimos nuestro camino hasta otro punto histórico, el Palacio de Cecilienhof. Construido en un estilo Tudor inglés entre 1914 y 1917, este palacio fue testigo de un evento histórico de renombre mundial, la Conferencia de Potsdam, en 1945, en la que los líderes de las potencias aliadas, Harry Truman, Winston Churchill y Joseph Stalin, se reunieron para discutir el futuro de Alemania y trazar las pautas para la posguerra. Entre ellos se decidió la división del país, la desmilitarización y desnazificación, y se exigió la rendición de Japón bajo el ultimátum de destrucción total, pero Japón no sabía de la existencia de las bombas nucleares, por lo que negaron la rendición. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki se efectuaron el 6 y 9 de agosto de 1945.
Seguimos nuestro camino y nos encontramos con el Palacio de Mármol, otra residencia de verano perteneciente a Federico I. El arquitecto fue Carl von Gontard, que instaló la arquitectura clasicista en Prusia. Es una construcción de ladrillo revestido en mármol silesio y de ahí su nombre. Más adelante vamos a encontrar la Biblioteca Gótica, construida a fines del siglo XVIII. Esta fue una biblioteca para uso privado de la realeza. Y llegamos al barrio holandés. El rey Federico Guillermo I de Prusia tenía cierta fascinación con la cultura de los Países Bajos, entonces decidió contratar a unos cuantos artesanos de trabajos que faltaban en Potsdam. Para esto encargó al arquitecto holandés Johan Bouwman unas 134 casas de ladrillos para que estos trabajadores no extrañaran su país y se sintieran como en casa. Hoy puedes encontrar un montón de tiendas y restaurantes. Acá hicimos nuestra parada para almorzar en Augustiner y me elegí el plato vegetariano más alemán que encontré, que es el Spätzle con queso y cebolla salteada. En Potsdam también existe una aldea rusa y allá vamos. Se encuentra ubicada en el parque de Sanssouci. Como a Federico I le gustaba la holandesa, a Federico IV le gustaba la arquitectura rusa y tenía una estrecha amistad con el zar Alexander I, así que mandó a construir un pueblo con estilo ruso llamado Alexandrovka, que podés visitar ya sea su museo, restaurante y también tiene una iglesia ortodoxa. Terminamos nuestro paseo en Sanssouci. Si querés saber más de este palacio, te dejo este video de acá, que vinimos el otoño pasado y te cuento más sobre su historia, un poco del centro de Potsdam, pero en este video quería recorrer más los otros palacios y más la otra parte de la ciudad junto al río. Espero que te haya gustado y nos vemos el próximo domingo con otra caminata un poquito más lejos de Berlín.